Saludos, señores, buenas tardes. Qué gusto, qué alegría estar con ustedes. Martes 25 de enero del año 2022. Miren, hoy es una celebración importante para la Iglesia Católica. Es el día de la conversión del apóstol Pablo. Es una fecha muy de precepto en la liturgia católica, la conversión de Pablo, este 25 de enero. Pablo, que era un perseguidor de la Iglesia Católica, el momento en que iba desde su sinagoga a una sinagoga en pro de los católicos, recibió un mensaje que lo tumbó, y de ahí viene la historia de la conversión de Pablo, que de un perseguidor se convirtió en uno de los grandes propulsores, motivadores, y convirtió a miles y miles de personas al cristianismo. Tenemos una tarde muy interesante, con muchas noticias en la previa de entrar en lo que es los martes de salud. Ya estarán con nosotros en breve Pedro Ángel, que una vez fue el divo de la salud, ya lo hemos convertido en lo que él es, el que más maneja y el sabio y el verdadero promotor de la información de la salud en la República Dominicana, por ende un comunicador, un periodista. Y el doctor Alejandro Cambiaso Rate, que estaremos en breve con nuestro invitado de la tarde, una entrevista que no se deben perder. Las noticias van y corren en el día, sigue con mucha atención la crisis en los linderos de Rusia con Ucrania, y un poco de la geopolítica internacional, mirando hacia Occidente, los rusos tratando de que no exista ningún monopolio de intervención y quieren ser ellos los que lo puedan hacer. Rusia, que antes era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a partir de la última década de los 90, o en la década de los 90 en su inicio, ustedes saben que se desintegró esa unión, no había tal socialismo como tal, mucho menos comunismo, porque es bueno recordar que el comunismo no ha existido nunca. El comunismo es una etapa última donde existe una perfección de lo que es el dar, una perfección de los sistemas. Existe el socialismo, y el socialismo se ha venido decantando, se ha venido degradando, y ustedes saben que uno de los países del mejor reinado socialista era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que con la perestroika, porque no es el caso, se desintegró, y todas esas repúblicas, alrededor de 3, se convirtieron en 11 o 12 repúblicas. Aquí está el caso de Ucrania, está el caso de la Kirguistán, todo lo que es Kazajistán, Yizikistán, hay 4 Kirguistán. Ustedes saben que está el caso de la República Checa, Checo, y Eslovaquia, y Eslovenia. Creo que un día debemos tomar un jueves para hablar un poco de esta cultura, cómo se desintegró como tal, porque muchas veces solamente miramos a los Emiratos Árabes, el mundo árabe o el mundo del Pacífico, allá los tigres chinos, el caso de Tailandia, ¿cómo se llama esto de los tigres chinos? Que son 3, que son interesantes cómo se han desarrollado. Pero ahí todo esto que pasó entre Polonia, Checoslovaquia y todo Rusia, eso se desintegró, pero ha mantenido un nivel así de mucha historia, porque son países con una historia impresionante, pero siempre merodeando la Rusia de Putin, porque Rusia ha tenido una dimensión interesante, y es que Rusia siempre ha estado dominado por zares. Ustedes saben que los zares dominaban en la época de su mejor predilección Rusia. Luego llegó en el 49 el gran cambio, que convierte por allá Mao, cuando se convierte, y luego vino entonces los grandes de Rusia con Lenin a la cabeza. Pasado ese periodo vino este periodo, 4 presidentes que uno se los acuerda de memoria, como por ejemplo Boris Yeltsin, porque los rusos siempre han tenido un decanto de autoridad que se imponen.
es que el radar territorial de Rusia es inmenso, colinda con los asiáticos, especialmente con China, y toda esta frontera donde ahora hay un verdadero conflicto que los rusos no quieren ni van a permitir, evidentemente, que exista una intervención occidental liderado por Estados Unidos, que tiene su buque insignia en algo que se llama la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No es más eso que una excusa en base a lo cual, liderados por los Estados Unidos, libra por libra, la nación más poderosa del mundo, en cuanto a armamento, etcétera, etcétera, no se sabe si lidera en cuanto al armamento nuclear, porque eso avanzó mucho y Rusia está diezmado en su capacidad de manejos de ejércitos. Cuando digo diezmado me refiero frente a una potencia como Estados Unidos, que tiene ejércitos que son ejércitos. Cuando un ejército está, se le puede llamar ejército, cuando está dotado de una verdadera artillería, de los equipos que pueden solventar una guerra, con portaaviones, y ya ustedes saben, bueno, ya los tienen aviones simulados, que son aviones que pueden manejarse con un trayecto muy amplio, inclusive manipulados sin, ¿cómo se llama?, sin pilotos, y otros que no son detectados por los radares. Y como ellos nadie, sino acuérdense de Osama Bin Laden, que finalmente hubo así, ¡pam!, y fueron al punto donde estaba y lo agarraron, pero otros que lo han explotado en su casa. Bueno, no sé por qué nos hemos metido tanto en esta historia, que lucen interesantes, pero a veces repasos así para uno motivado por la crisis de Ucrania, ¿verdad?, y de Rusia. ¿Qué se está disputando allí? Territorialidad y control de las mismas. Entonces hay un presidente que ha sido objetado, que ha habido pleitos de todos los niveles por las personas que no lo permiten, entonces se dividen en dos, hay un lado prorruso y un lado occidental. Palabras más es así. Pero miren, concomitantemente hay una situación muy similar en Kazajistán, donde ahí existen dos poderes que uno se quiere, siempre hay dos poderes, evidentemente, pero ahí viene un caso muy simpático, y es que había una autoridad férrea de unos 40 años, la presión social de la población lo quitó, pero él puso un títere. Entonces contra ese títere que está peleando y está por debajo. El títere la semana pasada se le sublevó al poder de, no me acuerdo el nombre impronunciable del presidente. Entonces hay una disputa interesante en Kazajistán y en Ucrania, Rusia. Le voy a pedir a nuestro Cuchi Elías que nos pueda hacer un reporte ya narrado y hablado de por qué se dan esas crisis. Regresando al narrativo, tenemos aquí el COVID, nos va a hablar Cambiaso de ese reporte. Hay un reporte internacional sobre índices de evaluación de la corrupción. Es la principal noticia hoy del periódico El Nacional, que se estanca un poco la corrupción y que lo complica el COVID. Pero bueno, una noticia de interés local en el plano político, y es el, si usted quiere, sorpresivo, pero no se le veía en ese ambiente. Jaime David Fernández Mirabal mostró un apoyo público y un pedido a su cúpula partidaria del PLD de que se escoja desde ahora, y él apoya la candidatura de Margarita Cedeño para ser la candidata del PLD. El doctor Fernández Mirabal, muy propio en sus actividades políticas, lo hizo de una manera muy particular, se le presentó y le llevó una carta, un documento bien explícita, mostrándole su apoyo y su respaldo. Jaime David
como ustedes saben, es oriundo de Salcedo y tiene la particularidad de que fue vicepresidente de la República, senador de su natal, las Hermanas Mirabal. Y hay un momento en que él está intercambiando documentos, pero eso era en la época en que tampoco la vicepresidenta, la doctora Cedeño era vicepresidenta. Es un poco de lo que hay ahí. La asistencia de los alumnos, fíjense ustedes, es todavía limitada. Un país donde da brega llevar a los alumnos por excusas torpes de los propios profesores, da mucha pena de lo que ocurre aquí en República Dominicana. Celebrar que los Gigantes del Cibao ganaron en el fin de semana en el béisbol, el pasatiempo importante de la República Dominicana. Este viernes comienza la Serie del Caribe con 6 equipos. Viene Panamá y Colombia, que no son tradición en el pasado, pero se unen a México, Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, que son 4, más Panamá y Colombia, ahí están. A Cuba un poco lo afuerearon de este tema. Ya están aquí doctor Cambiaso y Pedro Ángel. Vamos a la pausa, nos vamos a meter a lo que vinimos. Martes de salud, consultas gratis, informaciones del sector salud por el que más sabe, que es Pedro Ángel, y el deseo de siempre que ustedes estén al día en una materia específica de la salud. Regresamos.